Imagina que sales a la calle y en 2 segundos tus ojos se cubren de una fina película de hielo. Cada respiración te quema los pulmones por dentro, como metal al rojo vivo. ¿Crees que hace frío donde vives en invierno? No tienes ni idea de lo que es el frío de verdad. Hoy vamos a visitar 5 lugares donde el metal se desmenuza como vidrio, donde la tecnología falla en cuestión de minutos al aire libre y donde la gente sigue viviendo de todas formas, trabajando, criando hijos y yendo al supermercado. Recorreremos el capital más fría del mundo hasta un punto donde la temperatura baja más que la superficie de Marte durante la mayoría de sus noches. Esto no es ciencia ficción, es la Tierra, y son personas reales. Vamos allá. Lugar número 5. La mayoría de la gente, al escuchar las palabras ciudad más fría, imagina un pueblo abandonado de unas pocas casas en el fin del mundo. Pero la realidad es mucho más impactante. Bienvenidos a Yakutsk, una ciudad de más de 350.000 habitantes, con universidades, teatros, restaurantes y auténticos atascos de tráfico. La capital oficial del frío entre las grandes ciudades del planeta. El invierno aquí no es una estación, es un modo de vida. La temperatura desciende hasta -50 grados y por debajo, y la niebla helada convierte la ciudad en algo a medio camino entre una distopía y el decorado de una película de ciencia ficción. Esta niebla no se forma por ciclones naturales, sino literalmente por las propias personas. Los gases de escape, el vapor de las calderas e incluso la respiración de cientos de miles de ciudadanos no pueden dispersarse en el aire helado e inmóvil, y se acumulan sobre las calles como un espeso velo blanco. Visibilidad, unos pocos metros. Las luces de los coches apenas atraviesan esta pared. El automóvil en Yakutsk es toda una historia, llena de sufrimiento y respeto por la mecánica. Aquí rige una regla de hierro. Si no tienes un garaje calefactado, el motor no se apaga nunca. De octubre a abril, los coches funcionan las 24 horas del día. Vas a hacer la compra, el motor sigue encendido. Duermes, el motor sigue funcionando bajo tu ventana. Si apagas el motor con -50 grados, el aceite se convierte en una pasta espesa en 15 minutos y no podrás resucitar el coche hasta la primavera. Los que aún así apagan el motor cubren sus vehículos con fundas aislantes que los lugareños llaman cariñosamente Natasha. Los patios en invierno parecen almacenes de nevados infomes de tela. Pero el espectáculo más pintoresco de Yakutsk es el mercado Krestiansky. Imagina, -55 grados fuera. Las pestañas se cubren de escarcha en un minuto. Y en los puestos al aire libre hay pescados colocados verticalmente, como troncos clavados en cajones. Lucio, Chir, Nelma. Todos suenan como vidrio al golpearlos. La leche aquí no se vende en botellas, sino en discos de hielo. La carne se vende en bloques congelados con los que, sin exagerar, podrías clavar clavos. Los vendedores permanecen de pie en la calle durante 8 horas, envueltos en 3 capas de piel, y esto para ellos es un día de trabajo normal. La moda en Yakutsk obedece a una sola ley, no la belleza, sino la supervivencia. Los abrigos de piel, las botas uliakis, los gorros de piel de reno, no son un lujo, son una necesidad básica. ¿Sales en vaqueros normales sin ropa térmica interior? En 5 minutos las rodillas te dolerán como si te estuvieran golpeando con un martillo, y la tela del pantalón se pondrá rígida como una tabla. Otra característica única de la ciudad son sus tripas al aire. Las enormes tuberías de calefacción y gas no pasan bajo tierra, sino sobre ella, formando arcos sobre las carreteras y serpenteando a lo largo de las aceras. Enterrarlas en el permafrost es imposible. Si una tubería revienta, excavar el suelo congelado en invierno es imposible, y todo un barrio se quedaría sin calefacción. Por eso la ciudad está envuelta en una telaraña de tuberías que le da el aspecto de un decorado de un blockbuster de ciencia ficción. Y aún así, Yakutsk es solo el 5.º lugar. Porque a unos pocos cientos de kilómetros de aquí hay un lugar donde vive gente corriente, jubilados y escolares, y donde un termómetro electrónico se averió por no poder mostrar la temperatura real que hacía fuera. Lugar número 4. Hace unos años, las autoridades de Oymyakon decidieron instalar un nuevo termómetro electrónico, bonito, moderno, para mostrar orgullosamente a los turistas lo frío que hace aquí. En un día de invierno, la pantalla se apagó. El termómetro simplemente no pudo mostrar -62 grados y se averió. Los habitantes se encogieron de hombros y siguieron con sus asuntos. El récord histórico aquí es de -71 grados con 2 décimas Celsius. Oymyakon es oficialmente el lugar habitado de forma permanente más frío del planeta Tierra.
No es una estación científica, ni una base militar, ni un pueblo de trabajadores temporales. Es un pueblo corriente donde viven jubilados, niños y agricultores. El Polo del Frío, así llaman a este lugar las enciclopedias geográficas de todo el mundo. Y este título se ha ganado con toda justicia. Estar aquí significa sentir cómo el frío reescribe las reglas habituales de la física ante tus propios ojos. Seguramente has visto en Internet fotos de mujeres con pestañas de un blanco inmaculado, como adornos de la reina de las nieves. No es fotomontaje. La humedad de la respiración y de los ojos cristaliza en el frío al instante, convirtiendo el rostro en una máscara de hielo en un par de minutos. Las mujeres del pueblo bromean. No existe mejor rímel en el mundo. Eso sí, solo aguanta cuando estás fuera. La tecnología aquí se vuelve loca, de manera metódica y progresiva. La tinta de los bolígrafos se congela. La batería del teléfono se agota en 30 segundos tras salir al exterior. El metal se vuelve tan frágil como el vidrio. Si golpeas una barra de hierro con fuerza, puede partirse en dos. Los conductores locales son auténticos maestros de la supervivencia. Pegan dobles vidrios en las ventanillas con cinta adhesiva y fijan lonas bajo el suelo del coche para conservar algo de calor en el motor. La vida cotidiana aquí está organizada como en ningún otro lugar del planeta habitado. Debido al permafrost, es imposible instalar tuberías de alcantarillado bajo tierra, reventarían. Por eso los retretes están fuera. Imagina el proceso. Sales de una casa caliente a menos 55 grados, corres por la nieve que cruje hasta una caseta de madera sin calefacción. Es, probablemente, la experiencia doméstica más extrema accesible en el mundo civilizado. ¿Y los niños? En la mayoría de los países, las escuelas cierran con menos 20 grados. En Oymyakon, los cursos más pequeños solo son dispensados de clase a partir de menos 52. Los alumnos de secundaria van a la escuela hasta menos 56. En invierno, el día luminoso dura unas 3 horas. Oscuridad total, niebla densa y pequeñas siluetas envueltas hasta los ojos que caminan hacia la escuela. Eso es lo que es la verdadera voluntad de aprender. Para los turistas que logran llegar hasta aquí, la principal atracción es el saludo de Oymyakon. Llenas una taza de agua hirviendo, sales fuera y la lanzas por encima de tu cabeza. El agua no llega a tocar el suelo, explota instantáneamente en una nube de vapor helado y nieve. Este espectáculo es imposible de olvidar. Oymyakon lo demuestra, el ser humano es la criatura más adaptable de la Tierra. Hemos aprendido a vivir donde el mercurio se congela. Pero incluso los curtidos habitantes de este pueblo nunca se atreverían a pasar la noche en los lugares que encabezan nuestro ranking. Porque el siguiente destino ya no es ni un pueblo ni una ciudad. Es un lugar a donde la gente va intencionadamente, sabiendo que quedará atrapada allí durante meses sin posibilidad de salir. Bienvenidos al Polo Sur. Lugar número 3. Imagina un edificio sobre pilares metálicos tan altos como un edificio de 2 plantas, en medio de un desierto absolutamente blanco donde no hay ningún punto de referencia hasta el horizonte. Es la estación de investigación estadounidense Amundsen Scott, el polo sur geográfico de la Tierra. El punto donde convergen todos los meridianos del planeta, donde en unos pocos segundos puedes cruzar los 24 usos horarios simplemente dando una vuelta alrededor de un pequeño poste. La estación se asienta sobre pilares no por razones estéticas. La nieve aquí nunca se derrite, y el viento apila ventisquero sin cesar. Si el edificio estuviera directamente sobre el hielo, quedaría sepultado bajo la nieve en pocos años. En su lugar, unos gatos hidráulicos elevan periódicamente toda la estructura de varios miles de toneladas un poco más arriba. Es, en esencia, una ciudad que camina. La vida aquí se divide en dos mundos absolutamente distintos. El corto verano antártico es cuando llegan los aviones, trayendo científicos, provisiones y combustible. Y luego, en febrero, el último avión parte hacia el norte y la estación se cierra hasta octubre. La temperatura cae por debajo de menos 60 y con frecuencia hasta menos 80 grados. Con semejante frío, el combustible de aviación se convierte en gelatina, la hidráulica falla y ningún aparato vendrá aquí, ni por enfermedad, ni por incendio, ni por ninguna otra emergencia. Las 12 o 13 personas que se quedan a invernar quedan aisladas del resto de la humanidad más completamente que la tripulación de la Estación Espacial Internacional. Pero la principal prueba aquí no es el frío, sino la oscuridad. El sol se pone una vez al año y no vuelve a aparecer durante 6 meses. La noche polar envuelve la estación en una oscuridad absoluta. Los científicos llaman síndrome de invernada a lo que les ocurre a las personas en estas condiciones. Los ritmos biológicos se alteran, la irritabilidad aumenta, la memoria se deteriora. Miras por el ojo de buey,
Hay una oscuridad impenetrable, y solo estrellas inmóviles que, en el seco aire antártico, brillan con una nitidez asombrosa. Sin embargo, las personas saben encontrar alegría incluso aquí. En la estación existe un club de élite, el Club de los 300. Se puede entrar solo un día concreto al año, cuando la temperatura exterior baja de -73 °C. Las reglas suenan a locura. Hay que calentar la sauna a +93 grados, sudar bien, luego salir fuera solo con botas, correr hasta el polo sur geográfico, hacerse una foto y volver. Todo en no más de un par de minutos. El sudor se convierte en costra de hielo sobre la piel en segundos. El aire quema. Los que lo han hecho dicen que la adrenalina sube tanto que comprendes, estás vivo, y eres más fuerte que este desierto de hielo. La estación Amundsen-Scott es el límite hasta donde alcanza la logística moderna. Pero a unos cientos de kilómetros de aquí, más profundo en el corazón del continente, se encuentra el lugar donde se registró el récord absoluto de frío del siglo XX. Y llegar hasta allí es ya una historia completamente diferente. Lugar número 2. Existe un punto en el planeta que mantuvo el récord mundial absoluto de frío durante décadas. Un lugar al que es imposible llegar en invierno, ni por aire ni por tierra. Un lugar donde los científicos permanecen voluntariamente 9 meses en aislamiento total. Es la estación antártica rusa Vostok. El 21 de julio de 1983 se registró aquí una temperatura de -89 °C, el récord absoluto del siglo XX. Para comprender lo que esto significa físicamente, a esta temperatura, el dióxido de carbono exhalado está al límite de convertirse en hielo seco directamente en el aire. El metal se vuelve tan frágil que las herramientas se rompen al impacto. La grasa ordinaria se desmenuza en polvo. Pero la estación Vostok no mata solo con el frío. Es una trampa natural única de la que no hay salida fácil. La estación está situada a casi 3.500 metros sobre el nivel del mar, sobre el domo de un inmenso escudo de hielo. Debido a las características de la atmósfera sobre las regiones polares, la presión aquí es tan baja que el organismo se siente como a 5.000 metros de altitud en el Himalaya. El oxígeno escasea de forma dramática. Los recién llegados pasan varias semanas de aclimatación que describen como una lenta tortura. Dolores de cabeza constantes, hemorragias nasales, falta de aliento ante cualquier movimiento brusco. Y todo ello sobre el fondo de un frío que nunca cede. El aislamiento aquí es absoluto. La estación Vostok se encuentra a casi 1.500 kilómetros de la costa más cercana. En invierno, ninguna aeronave puede llegar hasta aquí. Si ocurre algo, un incendio, una enfermedad grave, un fallo del generador, la ayuda tardará meses en llegar. 12 o 13 invernantes se quedan solos frente a este lugar. En cuanto al grado de aislamiento, la estación supera incluso a la Estación Espacial Internacional. En caso de emergencia, una nave puede llegar a la ISS en 2 días. Aquí, nada puede penetrar. La única forma de llevar combustible y suministros son los convoyes terrestres en vehículos de oruga llamados Kharkovchanka. Son gigantes naranjas del tamaño de una casa pequeña y con un peso de 35 toneladas. En su interior, literas, cocina y todo lo necesario para una travesía de varios días. Solo estas máquinas son capaces de recorrer 1.500 kilómetros a través de un desierto de hielo arrastrando trineos cargados de combustible. Sin este convoy, la estación simplemente dejaría de funcionar. ¿Por qué la gente soporta todo esto? Por lo que se encuentra justo bajo sus pies. Bajo la estación, bajo un escudo de hielo de 4 kilómetros de grosor, se oculta el lago Vostok, un gigantesco lago completamente aislado del mundo exterior durante millones de años. Los científicos perforan pozos en esa oscuridad ancestral, esperando encontrar formas de vida que no tienen equivalente en ningún ecosistema conocido. Es una de las investigaciones científicas más apasionantes del planeta, y tiene lugar en el lugar más frío e inaccesible donde el pie humano ha pisado jamás. Casi. Lugar número 1. Durante mucho tiempo, el récord de la estación Vostok fue considerado el límite absoluto de lo que la naturaleza puede crear en la superficie de nuestro planeta. Pero en el siglo XXI, los satélites de la NASA, equipados con cámaras térmicas ultrasensibles, comenzaron a escanear la Antártida desde la órbita y descubrieron algo que sumió a los climatólogos en un verdadero estado de shock. En las noches polares claras y tranquilas, sobre el domo de hielo situado entre las cumbres Domo Argus y Domo Fuji, la temperatura desciende por debajo de -93 grados. Tras varios años de análisis detallado de los datos, los investigadores concluyeron que en pequeñas depresiones heladas de este plató,
la temperatura puede alcanzar -98 grados Celsius. Eso está solo 2 grados por encima del límite físico teórico para la superficie de la Tierra. Si hiciera aún más frío, la atmósfera comenzaría a comportarse según leyes que habitualmente solo aplicamos a otros planetas. El aire empezaría a condensarse y a precipitar. Nadie ha estado nunca aquí. No por falta de voluntad, sino porque es físicamente imposible con la tecnología actual. Ningún vehículo, ninguna expedición polar puede alcanzar estos puntos en las condiciones de la noche polar y semejante frío. Conocemos este lugar únicamente gracias a la mirada desde el espacio. Intenta imaginar que estás allí. A tu alrededor, un desierto blanco infinito, absolutamente plano, que parece un océano congelado. Un silencio tal que escuchas tu propio pulso. El cielo sobre tu cabeza no es negro, sino de un profundo tono violeta, y las estrellas brillan con una luz fija y de una claridad absoluta. Es hermoso. Y es engañoso. A -98, la ropa polar ordinaria no te salvará. Una sola respiración profunda al aire libre y tus pulmones sufrirán una quemadura térmica instantánea. El aire es tan seco que la humedad literalmente se cristaliza de él por completo. No contiene ni bacterias ni virus. Incluso los microorganismos más resistentes no sobreviven aquí. Este lugar es más frío que la superficie de Marte durante la mayoría de sus noches. Por eso los científicos lo llaman Marte en la Tierra. Y no es una metáfora, es una descripción precisa. La tecnología aquí es completamente inútil. La grasa se desmenuza en polvo, el caucho se rompe como cerámica. La electrónica falla al instante. En los mapas térmicos de los satélites, este lugar aparece como manchas violetas y azul oscuro, los puntos más fríos que nuestros instrumentos pueden alcanzar. Este plató es un recordatorio de lo que es realmente nuestro planeta. Estamos acostumbrados a considerarnos sus dueños. Construimos ciudades sobre el permafrost, trazamos carreteras sobre el hielo, vivimos donde es imposible vivir. Pero en la Tierra hay lugares que no han aceptado estas condiciones, lugares que guardan un silencio glacial desde hace millones de años, a donde el ser humano aún no ha llegado y quizás nunca llegue. Esto no es el fin del mundo, es su corazón. Frío, silencioso y absolutamente indiferente a nuestra existencia. Hemos recorrido el camino de Yakutsk, una metrópoli encadenada en la niebla helada, hasta el plató de hielo, donde termina todo lo que solemos llamar vida. 5 lugares, 5 respuestas distintas a la pregunta: ¿hasta dónde puede llegar la naturaleza en su indiferencia hacia nosotros? Y cada uno de esos lugares está habitado, por personas, o al menos por sus intentos. En Yakutsk, los restaurantes están abiertos y hay atascos en las calles. En Oymyakon, los niños van a la escuela con -56 grados. En el Polo Sur, los científicos salen desnudos al frío para entrar en un club. En Vostok, los polares perforan el hielo durante años por un misterio escondido a 4 kilómetros bajo sus pies. Y solo el plató de la Antártida Oriental sigue por ahora fuera de alcance, allí a donde el ser humano aún no ha llegado. Esta no es una historia sobre el frío, es una historia sobre la terquedad, sobre cómo nosotros, con toda nuestra fragilidad, seguimos construyendo ciudades, criando hijos y buscando lagos bajo el hielo, en lugares donde la lógica dice que no hay que aventurarse. Escribe en los comentarios: ¿cuál fue la temperatura mínima que hizo en tu ciudad este invierno? Veremos quién es el verdadero hombre del gran frío aquí.